Saludos a todos ustedes, les habla el pastor Félix Colón Dávila de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Hoy es domingo 20 de septiembre del 2020, el 16º domingo después de la fiesta de Pentecostés. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Leeré del Santo Evangelio para la mañana de hoy, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, comenzando con el versículo 1. Sucede con el reino de los cielos, como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Oramos. Dios de toda bondad, mira propicio a nuestro pueblo. Mira, Señor, a toda nuestra comunidad. Mira, Señor, a tu santa iglesia reunida de diferentes maneras hoy alrededor de todo el mundo. Te pedimos, Señor, que tu santa palabra predicada aquí y en todo lugar sea palabra de vida, sea palabra de paz, sea palabra de justicia y amor para todos aquellos que la escuchan. Que a pesar de nosotros, tú nos puedas utilizar como instrumentos de tu paz. Tú nos puedas utilizar como instrumentos de justicia. Tú nos puedas enviar a ser emisarios de tu amor. Te rogamos, Señor, por los enfermos del COVID y sus familias, por los que los atienden, por aquellos que les rodean. Te rogamos, Señor, por los que sufren por la muerte de un familiar, por la muerte de un amigo, de un hermano. Te rogamos, Señor, por consuelo para aquellos que experimentan el luto en el día de hoy. Y también te pedimos
por nuestro pueblo enfermo, por nuestros hermanos y hermanas más cercanos de nuestra comunidad de fe que sufren de diferentes enfermedades. Mira, Señor, con amor. Toca, Señor, con tu mano de sanidad a nuestro hermano Juan Cestero, a Fran, a Herminio, a María, a Carmencita y a Georgie y a cada uno de nosotros, Señor. Tócalos a ellos, Señor, y con nosotros a su lado, orando siempre por su salud. Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Evangelio para hoy nos habla de justicia, de la idea de justicia según practicada por nosotros, los seres humanos. Dar a cada cual aquello que se merece es una buena definición de lo que es justicia para nosotros y para nosotras. Pero la pregunta que nos tenemos que contestar ¿es esta la definición de justicia que le da también nuestro Señor? ¿Es esta la definición de justicia en su palabra? No lo creo así. Y si así fuera, ay de nosotros, pues estaríamos destinados a la muerte eterna por nuestras transgresiones y por nuestras culpas. Sucede en el Evangelio que una persona busca jornaleros para trabajar en su viñedo. Muy temprano en la mañana pasa por el lugar en donde se reúnen los jornaleros a esperar que se les contrate. Al igual que en el día de hoy sucede en muchas partes del mundo, la gente que no tenía un trabajo fijo se reunía en alguna parte, en alguna plaza, a esperar que alguna persona fuera a contratarles para el trabajo de un día. Podían hacer diferentes tareas, ya fuera en el campo o ya fuera en el trabajo de la construcción. En este momento, el dueño del viñedo es el que busca trabajadores para trabajar en su viña. Llega al lugar y acuerda con estos que al final del día iban a recibir un denario, o sea, la paga acostumbrada en aquel tiempo para el salario de un día. Eso es lo justo. Eso es lo que se le paga a todos. En varias veces más en el día sale a buscar jornaleros, según nos dice el Evangelio, a media mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a media tarde, a las 3 y al finalizar la tarde cerca de las 5, justo casi a la puesta del sol al final del día. A la puesta del sol termina el día de trabajo y todos hacen fila para ir a cobrar su salario. Y los que llegaron al amanecer ven como el dueño del viñedo les paga un denario a aquellos que llegaron cerca de las 5 de la tarde. Y ahí se amoraron los dientes, pues pensaban que cuando llegara a donde ellos les pagaría más, pues habían trabajado de sol a sol. Justicia humana. Les pregunto a ustedes, ¿fue justo el dueño de la finca el pagarle a todos por igual? Ustedes contestarán esa pregunta. La pregunta que también tenemos que contestarnos es: ¿cuál fue el trato? ¿Cuál fue la promesa del dueño de la viña para todos aquellos que habían trabajado en el día? Al final del día, ¿cumplió con su promesa? Entonces, ¿será esto justicia? El trato con nosotros, los seres humanos, especialmente con nosotros, los que vivimos en este tiempo, ¿es igual de injusto
o justo, como lo fue el trato con los que llegaron a las 5 de la tarde. En esta semana se dio el primer debate de los candidatos a la gobernación en nuestro país. Allí escuchamos muchas promesas de cambios y muchas acusaciones de corruptos de los unos para con los otros, y de malos administradores, y de injusticias hechas por unos y por los otros. Así se acusaron de parte y parte. La semana pasada el Evangelio nos decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. En la década de 1970, Rubén Blades escribía una obra, diríamos, en tiempo de salsa, Maestra Vida, en donde hablaba de la búsqueda de votos, y en una de sus canciones decía: cada 4 años se aparecen por el barrio cargando niños, prometiendo y saludando. Y el coro decía: el voto buscando y robando. También escribía en esa misma década otra obra llamada Siembra, en donde nos decían: se ven las caras, pero nunca el corazón. Debemos juzgar de la misma manera a los que se nos presentan hoy, muchas décadas después, pero al parecer siguen siendo las mismas cosas con diferente rostro. El dueño del viñedo jamás engañó. El dueño del viñedo no le dio a nadie nada diferente de aquello que les había prometido. Incluso fue bondadoso con aquellos que llegaron más tarde, con los que parecía que recibirían menos. Y también fue bondadoso con aquellos que merecían más, pues recibieron lo que se les había prometido. Según las promesas de las Sagradas Escrituras, el pueblo judío era el receptor de la voluntad de Dios. Era el pueblo que iba a ser salvo, pues había sido el pueblo escogido, el pueblo de la promesa, el pueblo de la simiente de Abraham, escogido por Dios para cumplir su promesa a la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y con sus enseñanzas nos dijo que su venida era para hacer válida la verdadera voluntad de Dios. Y esa voluntad no es otra que el que todos los creyentes seamos salvos, de que todos alcancemos la vida eterna. Entonces aquellos que llegamos después, entonces todos los que no somos de la estirpe de Abraham, somos injertados y adoptados como verdaderos hijos de Dios. Llegamos a las 5 de la tarde, pero recibiremos la misma paga, el justo pago por un día de trabajo, según nos decía el Evangelio. Asimismo será la paga dentro de lo que es la justicia divina de Dios, en el cual entregó a su Hijo para que llegara a la cruz, y por medio de su muerte nosotros entonces recibiremos la vida que no tendrá fin, la vida prometida a la descendencia de Abraham, en la cual nosotros hemos sido injertados y de la cual también recibimos la misma promesa. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree que nuestro Señor vino y murió por nosotros, todo aquel que cree que su resurrección será igual para cada uno de nosotros, entonces está bajo lo que es la voluntad de Dios.
de que todos y todas recibiremos la misma paga, perdón y vida eterna. Amén. Que así sea, hermanos y hermanas, que así nos ayude nuestro Dios. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Vayan en paz y sirvan al Señor. Gracias a Dios.